Buenas noches a todos, qué lindo verlos. Fue una semana tan intensa que pensábamos que ya estaba como pensando que era la tercera clase o la cuarta, no sé. Esta semana pasó de todo. No sé, no sé qué, no sé. Hoy, 4:30 de la mañana, estaba despierto así activo, tratando de poner todo en línea. Igual hay tanto para hacer, tanto para emprender este año, muy felices. Vuelvo a repetir, ¿no? Hoy puse un mensaje en Facebook muy rápido, pero la verdad, mi corazón quedó lleno el lunes pasado de tanta alegría, de tanta expectativa. Para mí no es un comienzo más, no es un año más, no es un trámite, sino que es una alegría poder reencontrarme con cada uno de ustedes, los que son alumnos de nuestra escuela. Ya hay varios que vienen transitando un caminito bastante largo, y otros no tanto, y otros que son totalmente nuevos, que lo vamos a ir conociendo paso a paso. ¿Te parece, Samantha? ¿Te parece que cada clase, desde el lunes que viene, le empecemos a dar lugar a nuevos, ¿no? Porque el lunes pasado, que fue el inicio, y hoy, si nos da el tiempo, alguno va a saludar. Voy a pedir cupo, Samantha, hoy. Piden cupo femenino, hoy pido cupo masculino, porque me elegiste a 2 mujeres el otro día, hoy pido cupo masculino. Así que si preparaste algún hermano, pastor, alumno, lo que sea, que hayan preparado, pero que sea del género masculino. Solamente para esto pido cupo. Pero realmente estamos súper felices. Y hoy, bueno, como es la segunda clase, siempre tratamos de que alguien motive a los alumnos, porque es muy nuevo todo esto de la escuela, para los que son nuevos, y es bueno dar un empujón de entusiasmo a aquellos que ya vienen transitando durante un tiempo con nosotros. Vamos a ir a lo que quiero compartir en el día de hoy. Veníamos hablando que a Saúl le importaba más agradar al pueblo que a Dios, porque su poder venía de ellos. Los mismos que lo habían votado. Lo que sucede con las democracias es como el poder proviene del pueblo, ¿sí? Porque el origen del poder proviene del pueblo, y aunque el pueblo de Dios siempre se suponía que tenía que ser una teocracia, la impaciencia o el capricho del pueblo de Israel de pedir un rey como tenían las otras naciones, provocó algo medio distorsionado del plan divino y provocó una especie de democracia en mezcla de teocracia, porque tenían un profeta que guiaba al pueblo, que se suponía que debía guiar al pueblo, si le permitía a Saúl, porque era el profeta Samuel y no siempre se lo permitió, y se metió un poco, metió las manos en la tarea del profeta Samuel. Entonces esto fue algo medio mezcla. Y quizás en alguna otra instancia hay un tema que me gusta mucho, de poder explicar cómo Dios no acepta las mezclas. Dios no le gustan las mezclas. Dios siempre está por la pureza. Por eso dice, mejor te fuera a ser caliente o frío, pero no tibio, porque es vomitado en mi boca. ¿Qué es lo tibio? Mezcla de caliente y de frío. No es ni una cosa ni la otra. ¿Sí? Y por mucho tiempo vimos muchas mezclas en la iglesia. Como siempre digo en los comienzos de niveles, no estoy acá para criticar a nadie, ni para jugar, ni levantar el dedo contra nadie. Dios me libre de eso. Cuando hablo de modelos incorrectos o de liderazgos que tienen que ajustarse y cambiar, me pongo a mí primero, porque soy parte de ese liderazgo que tiene que también cambiar, porque no empecé ayer a ser un líder en el reino de Dios, sino hace más de 30 años. No le digo justo cuánto para que nadie haga ningún cálculo, pero son más de 20 y más de 30, que lidero, que tengo la oportunidad de llevar adelante a diferentes grupos y a diferentes estrategias para hacer avanzar al reino de Dios. Y hoy me doy cuenta que necesitamos ir a más precisión, ir a un lugar más puro en Dios. Cuando hablamos de precisión, hablamos también de pureza. Entonces, Dios no acepta esta mezcla de una pseudo-teocracia o de una pseudo-democracia. ¿Para qué digo todo este preámbulo? Porque como a Saúl le importaba más agradar al pueblo, le importaba porque ellos lo habían votado, y aquel que te vota después lo tenés que mantener, como nuestros políticos. Te tenés que portar bien cuando estás arriba, porque si no, en las próximas elecciones eligen a otro. Porque domina el pueblo, domina Laos,
domina la Odisea, el poder radica en el pueblo, como pasaba en la iglesia en la Odisea. Ellos mismos que lo pusieron o que le pidieron a Dios que lo pusiera, ellos mismos podían un día decidir no apoyarlo más. Entonces, esto es parte de lo que yo llamo el síndrome de Saúl. Volverse adicto al qué dirán, volverse adicto al agrado, volverse adicto al aplauso y a lo que hay de repercusión, los likes que tengo o cuántos me siguen, trayéndolo un poco a la época de ahora. Cuando el que te coloca es un hombre, así como te dio ese lugar, te lo puede quitar. En cambio, cuando Dios es quien te coloca, no hay hombre que te corra de ese lugar. No hay hombre que te saque de ese llamamiento o de esa casa o de esa mesa. Recuerden que son palabras que van a estar recurrentes en nuestra escuela. Casa, mesa, orden. Vamos a las diapositivas. La primera creo que es Gálatas 1:10 y algo que me encantó, que vi plasmado a través de una profecía que me dieron y me trajo a luz algo muy hermoso que sucedió en la iglesia primitiva y que podría acontecer en otros contextos. Dice Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Acá el apóstol Pablo está tratando de revalidar su apostolado. Recuerden que, entre comillas, una contra que el apóstol Pablo tenía, y aún en algunos contextos sigue teniendo, es que por algún motivo a él le tocó ser apóstol, pero no fue un apóstol de los que llamamos los apóstoles del Cordero, no fue un apóstol que caminó físicamente contemporáneo a Jesús, porque él inició su apostolado cuando ya Jesús no estaba sobre la tierra, a diferencia de Pedro o de Juan o de Santiago. En la versión en inglés dice, ¿persuado ahora a los hombres o a Dios? Esto de buscar el favor. Es lamentable, pero a veces vemos liderazgos que persuaden a los hombres. Persuadir es seducir. Persuadir es, te doy esto para obtener lo otro. Ojo con eso. Hay una pauta que tenemos que tener en la escuela. Cuando yo digo algo que duele, que te duela a vos, porque sos mi alumno. ¿A qué quiero decir con esto? Cuando yo te digo algo que te duele, no pienses en el pastor de la vuelta o en el pastor que tuviste, o en el pastor de la televisión o el de YouTube. Pensá en vos, como líder o como hombre o mujer de Dios, porque si no, corremos la pelota para otra cancha y en realidad yo la pelota te la tiro a vos, porque aquí te estoy hablando es a vos. No le estoy hablando a Billy Graham, bueno, ya falleció Billy Graham, pero a Frank Graham o a Kenny Copeland, no, te estoy hablando a vos porque vos sos mi alumno. Y si Dios permite que sea soltada esta palabra, tenés que decir en qué esto va a bendecir mi vida, no para ofenderme, porque el apostólico suele ser muy confrontativo, sino para mostrarte algo que tiene que ser ajustado, restaurado, cambiado o transformado. Muchas veces tenemos un Jacob que todavía no fue transformado y que necesita que ese talón o esa parte de ese cuerpo sea quebrado para que nazca el Israel. A mí me pasa todo el tiempo. Y a veces ese que te da ahí es el maestro acá en la escuela, a veces tu pastor, tu padre espiritual, y a veces duele más porque es tu esposa, tu esposo o tu hijo. Y ahí duele más porque te dicen grandes verdades y no son muy teológicas o muy centradas en la Biblia siempre, aunque pueden tener contenido bíblico, pero encapsulado. Dejate entrenar por Dios, dejate formar, dejate circuncidar, porque entendemos que la verdadera madurez viene muy importante es cuando yo tengo criterio y digo, me voy a circuncidar. ¿Sí? Y a veces de la persona menos pensada, aquellos que tenemos hijos, niños pequeños a veces nos dicen grandes verdades. No sé los que son abuelos, porque es aún peor. Yo a veces veo a mis hijos decirle verdades a mis papás y me muero de la risa, porque quizás se lo dice Samantha, no sé, bueno, que algunos, casi todos saben que Samantha es mi hermana natural, no se lo cuenten a muchas personas,
pero acá no es mi hermana, acá es una hija espiritual más. Pero a veces con Samantha decimos, uy, lo que le dijo mi hijo, que le dijo un nieto, y los abuelos escuchan, y por ahí nosotros no nos escuchan, que somos los hijos. Dios puede hablar de cualquier manera y de muchas formas. Lo importante es que vos reconozcas. Hay un versículo hermoso que lo vamos a usar en un día, algún día, no me acuerdo si es Efesios, ahora no me viene el libro, pero habla de que el pueblo de la iglesia prometida tenía que ser entrenados a escuchar a Dios más allá del predicador que hablaba. Ya se los prometo, se los voy a buscar. Pero volviendo al tema de Saúl, esto lo dice el apóstol Pablo. ¿Mm? Él les estaba mostrando que él no quería agradar a los hombres, porque si buscaba o persuadía y trataba de agradar a los hombres, automáticamente dejaba de ser siervo de Cristo. Qué tremendo. Nunca lo había visto con tanta claridad y con tanto ímpetu este versículo, ¿no? Porque a veces pensamos que podemos caminar por las dos veredas. Me llevo bien con la gente, agrado a Dios. No es que por agradar a Dios todo el mundo te va a odiar o te va a dar vuelta a la cara. Lo que estoy diciendo es, ¿dónde está la motivación de nuestro corazón? Van a ver que la clase de hoy tiene mucho eso para llevar a preguntarnos, ¿no? ¿Dónde está parado nuestro corazón? El otro día me escribió un alumno y me decía, me hizo reflexionar mucho la clase y me hizo ver muchas cosas mías. ¡Qué bueno! Lo malo sería, nunca me olvido una vez cuando el doctor Ben habló un montón de características de un huérfano, que en algún momento la vamos a estudiar. Creo que el año pasado las estudiamos, ¿no? Es muy interesante ver cómo opera un huérfano. No me olvido nunca de esto. Terminó esa escuela apostólica y hubo una pastora que me dijo, mientras iba describiendo cada característica, iba pensando en tal persona. Quizás esa persona tenía actitudes de huérfano. Hoy veo que la que me lo dijo también tenía actitudes de huérfano. Y dejó pasar esa oportunidad de ser corregida por Dios y de ser limpiada por la palabra. Me encanta cuando Jesús le dijo a los discípulos, ustedes ya están listos, limpios por la palabra nos limpia, la palabra nos lava. Y es de sabios dejar que la palabra, recibirla con mansedumbre, la palabra implantada, como nos aconseja el apóstol Santiago, creo que en su capítulo 1, no sé si es el versículo 21 o 22, es de sabios. Lo que no sería de sabios es siempre estar pensando en otro. Y esta es la tendencia que muchas veces tenemos los líderes. ¿Por qué tenemos esa tendencia? Cuando yo le hablo a algunos de mis hijos espirituales que no lideran a nadie, o que todavía no lideran a nadie, cuando les hablo siempre siento, uy, qué bárbaro que nos habló nuestro padre, qué tremenda esta palabra. Pero los que somos líderes siempre tenemos la tentación de que cuando escuchamos algo decimos, esto es para este, esto es para el otro, ¿sí? Porque siempre estamos, y no está mal, el tema es que estamos configurados tanto a liderar y estamos tan aferrados, si somos pastores, si somos la función que cumplamos, que siempre estamos pensando en el otro. Bueno, yo que soy maestro, cada vez que escucho algo, hasta a veces cosas que no son cristianas. No sé, estaba escuchando el otro día, con mi esposa estamos viendo a un chef muy famoso, que algunos quizás lo conocen, que es Gordon Ramsay, y muestra todo su reality. Mi esposa es fanática de todos los realities, y me encanta sacar secretos que aún nos puede enseñar alguien profesional y alguien que alcanzó excelencia aún, y uno lo pasa por la palabra y le pone en un principio y ve de qué manera también Dios nos puede enseñar algo de eso. Pero todo lo que escucho, todo lo que veo, digo, ¿y esto en qué me aporta en una clase? Porque estamos configurados de esa manera. En inglés se dice, you are wired. Wired es como que estás cableado, estás conectado a eso. Pero eso también tiene una parte negativa. No dejarte entrenar. Porque hay un día, hay un momento que tenés que dejar que el Espíritu Santo te trate con vos. En esta clase y en un montón de momentos, ¿no? Ahora, guiado por algunos consejos de algunos hombres de Dios, por momentos digo, bueno, voy a dejar que Dios me hable y voy a bajar la guardia. Y a veces, en esos momentos donde uno adora a Dios, donde uno dice, Dios, háblame, ¿qué me pasa con esto? Y está en intimidad, conocemos mejor a Dios y nos conocemos mejor a nosotros mismos. Porque empezamos a recapacitar y a pensar y a tratar de poner los pensamientos en órbita, ¿no? Y bajar un poco los decibeles de tantas cosas que tenemos
para hacer, ¿no? Si yo un día les cuento todo lo que hago en un día, sobre todo los días lunes y de comienzo de escuela bíblica, a alguno le agarra un panic attack solamente porque le escuche, por escucharme solamente. Pero bueno, esa es mi función, mi asignación. Pero también necesito esos momentos de decir, bueno, ahora no hay WhatsApp, no hay YouTube, no hay esto, no hay aquello, y bajar la guardia y ser entrenado y recibir de parte de Dios. Y eso es muy, muy importante para que lo pongas como una meta para este año y te dejes ministrar por Dios, te dejes eh, seducir por su espíritu, te dejes ser enseñado. Hay una profecía que dice, y serán enseñados por Jehová. Y en la escuela necesitamos ser enseñados por Jehová, por Dios, por el Espíritu Santo, no solo por mí, por el maestro. Porque si sos solo enseñado por mí, puedes correr el riesgo de ser enseñado en tu mente. Necesitas que el Espíritu trate con vos. Y hay cosas que ni yo te las voy a decir, o ni yo planeé decírtelas, y Dios te las terminó diciendo en una clase. Conmigo, la clase en YouTube con el doctor Ben Kleinans, con tu pastor, con quien fuere. Pero ¿para qué digo todo esto? Porque también hay otro desafío junto con esto. El doctor Ben, mi padre espiritual, siempre repite esto. Necesitamos resetearnos. Sobre todo los que somos líderes de un montón. Vieron que a veces escuchamos la parábola del hijo pródigo, escuchamos, no sé, cualquier historia bíblica que la escuchamos muchas veces desde pequeños, y ni bien la escuchamos, decimos, bueno, esto enseña esto. Nunca hagas eso en la escuela. Dejate sorprender por Dios, porque vas a ver que un montón de relatos, un montón de historias, un montón de parábolas, te podemos ayudar. No es que esté mal lo que pensaste o lo que te enseñaron, pero te vamos a ayudar a verlo desde otra faceta, desde otro plano, desde otra órbita. Ese es un gran desafío que les voy a ir planteando. Escucha ciertas escrituras como que fuera la primera vez que la escuchaste. Te voy a dar muchos ejemplos durante el año. No podemos pensar que estamos siendo siervos de Cristo cuando nuestro corazón está más inclinado hacia el agrado de la gente que al agradar al Padre. Yo tengo una repetición en mi oración de hace poco. Padre, ¿cuál es el agrado de tu corazón? ¿Qué es lo que pesa fuerte en tu corazón? ¿Hacia qué está inclinado tu corazón? Y se me viene siempre la imagen que repito. Juan, el apóstol amado, recostado en el corazón, en el pecho del maestro. ¿Por qué? Porque está conectado a su corazón. Él sentía el latido del corazón del maestro. El otro día adoptamos una perrita muy chiquita de más o menos 2 meses y le agarraba esa upa y apenas llegó a casa se hizo pis por el temor de todo lo nuevo y ni bien la toqué, su corazón latía bien fuerte por esta especie de estrés de estar en un lugar nuevo. ¿Cuál es el latido del corazón del Padre? No es volverse demasiado místicos. El Padre es sencillo. El Padre te puede revelar su corazón, su latido, su pensamiento en la medida de cada uno que tenga esa recepción. No es lo mismo lo que le puede revelar al pastor Guillermo, que al pastor Eduardo, que a Samantha. Cada uno de acuerdo a su madurez y de acuerdo a su asignación, Dios te puede revelar algo cuando sinceramente le decís, estoy dispuesto a recibirlo. Por eso es tremendo volver a un espíritu davídico, porque hay una característica inigualable que se dice de David, que era un varón conforme al corazón de Dios. Tenía la forma, conocía el latido, sabía lo que a Dios le gustaba, lo que Dios quería, a pesar de cualquier error que pudiera tener, porque los tuvo, y aún errores más graves que muchos de ustedes, que yo mismo, o que de otros hombres de Dios. Sin embargo, había algo que latía con el corazón de Dios. No así, lamentablemente, Saúl. Entonces, es muy llamativo y remarcable lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá en Gálatas 1:10. O agradas a Dios o agradas a los hombres. Y si agradas a los hombres, corres el peligro de dejar de ser un siervo de Cristo. Grave y tremenda advertencia. Estar más preocupado por el aplauso, el apoyo, los gustos, o por satisfacer las necesidades de la gente, tiene que ver con una forma de gobierno al estilo Saúl y no al estilo davídico.
Yo a esto, como les dije, a esta faceta, la llamo parte de las características del síndrome de Saúl. Como anuncié en el reel de la publicidad, para esta clase estamos siendo testigos, o sea, cuando fui publicitando la clase, este tema, que empezó el lunes pasado, aquel que no lo haya visto me lo puede pedir, está publicado también en la comunidad. En este tiempo estamos siendo testigos de la restauración del tabernáculo de David en muchos rincones del planeta. Pero queremos explicar de qué se trata esa restauración del tabernáculo de David. No lo inventé yo, está en Hechos 15, versículo 16. Poco a poco y consistentemente hay una iglesia, un hijo corporativo que se está levantando con una detallada ingeniería para traer nuevamente el diseño de ese tabernáculo a la tierra. Ayer escuchaba a un predicador decir algo muy interesante, porque me gusta escuchar a otros predicadores por YouTube. Él estaba contando que por ser hijo de pastor, había sufrido muchas cosas duras y que en su tiempo de haber reconocido el llamado de Dios sobre su vida, sentía una especie de ambigüedad. Por un lado, sabía que Dios lo estaba llamando, pero por otro, se resistía a ese llamamiento al pastorado por los recuerdos amargos de haber sido hijo de pastor y de haber visto cosas que habían sufrido sus padres. Hasta que llegó un día que Dios trató con él y también con su esposa, y Dios le dijo algo así: debes sanarte del pasado. Yo no voy a cambiar mi diseño de cómo gobierno a través de mi iglesia o cómo gobierno a la iglesia. Vos sos el que tenés que sanarte. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Yo no me voy a conformar, no voy a tomar la forma tuya por tu falta de sanidad, sino que vos tenés que tomar la forma mía y soltarte de cualquier cosa que te esté condicionando a abrazar el llamamiento y la asignación que tengo para tu vida. Lo estoy parafraseando, pero esa era la motivación que este pastor explicaba por YouTube. Y me di cuenta que esa es una gran verdad. No podemos esperar que Dios cambie su diseño o su forma de traer los cielos a la tierra por medio de su gobierno, por medio de su agencia llamada la iglesia local, su forma de establecer su reino, su forma de operar a través de su iglesia y de sus enviados, particularmente porque a nosotros nos quede cómodo hacerlo de otra forma o porque en el pasado hayamos sufrido. Así como Dios tuvo un diseño específico, detallista, meticuloso para el tabernáculo en el desierto y se lo transmitió a Moisés y a los especialistas, artífices, artesanos, así también tuvo medidas y arquitectura específica para el arca de Noé. Por esa razón, cuando edificamos la casa de Dios, sea la casa espiritual o la casa de fe o como le querramos llamar nuestra iglesia, nosotros nos dimos cuenta que no es nuestra iglesia en realidad, porque no dimos nuestra sangre para comprarla, Él sí la compró con su propia sangre, es la iglesia de Cristo, no es nuestra iglesia, pero cuando la estamos edificando, cuando la estamos construyendo, Él nos da esa mayordomía, ¿sí? Él nos confía a apóstoles, a profetas, a evangelistas, maestros, a que edifiquen al cuerpo de Cristo, a que equipen a los santos para llevar adelante la obra del ministerio, como dice Efesios 4, 11 y 12. Pero no es nuestra la iglesia, es de Él. Y si es de Él, Él es el que diseña, Él es el que la ideó. No es que cada uno a su criterio, según su cultura, según su comodidad o según lo que le parece, la adapta. Pero lamentablemente, aunque yo lo digo y todos ustedes digan, tienen razón Cristian, hemos visto otra realidad en los últimos años que hemos transitado como cristianos. Lamentable, sí, pero debemos reconocerlo, porque si no reconocemos el error, no podemos ajustarnos para cambiar y mejorar. Entonces, cuando estamos construyendo, no nos podemos dar el lujo de hacerlo a nuestra manera o como nos queda cómodo, o como lo hace el resto. Porque si lo hace como lo hace el resto, estamos haciendo lo mismo que el pueblo de Israel, que querían un rey porque el resto de las naciones alrededor de ellos tenían un rey. No quiero nombrar otras naciones, porque bendigo a toda nación, pero hay algunas naciones del norte que por un tiempo modelaron a las naciones del sur en cuanto a la manera de hacer iglesia.
Y que creíamos que dinero o lindos templos o lindas bandas de música era igual a éxito ministerial o era igual a hacer el diseño de Dios, y no necesariamente. Y hemos copiado modelos que tuvieron más que ver con un modelo de Saúl que un modelo davídico. Y yo que tengo el gran privilegio de viajar, no todo lo que suena lindo y se ve lindo en YouTube, cuando vas, es real y hay sustancia y hay esencia. Porque a veces vemos hermosos templos, hermosas conferencias, pero luego en el día a día de esa iglesia hay más compromiso en cualquiera de las iglesias por ahí de ustedes que en esas iglesias. Se terminó el evento, se apagaron las luces, pero cada uno sigue en sus propias individualidades, en sus propios egoísmos y no están edificando el reino. Y quizás hay algunos de ustedes que tienen iglesias que no son tan multitudinarias, o que no tienen las mejores luces, o que no tienen una pantalla LED. No es que nada de esto esté mal, es una bendición el que lo tiene, pero no es un requisito de garantía para decir, este está haciendo la voluntad de Dios o el diseño divino. ¿Se entiende? Aunque queda lindo en YouTube, la mejor luz, que el pastor tenga un buen auto, que la banda suene perfecta, que tengan el mejor sonido. Bueno, Samantha se dedica al sonido y le encanta una iglesia con el mejor sonido, pero puede haber una iglesia que todavía no tiene el mejor sonido, pero que está descargando un diseño divino. Estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de motivación, de corazón. ¿Qué hay detrás de escena? ¿Cuál es la sustancia? ¿Cuál es la esencia? Entonces, por esta razón, cuando edificamos la casa de Dios, que le podemos llamar casa espiritual, casa de fe o nuestra iglesia, deberíamos hacernos varias preguntas. Durante las últimas 2 décadas, por lo menos, me atrevo a decir, y con permiso y que nadie se ofenda, hemos visto cómo ideas nuevas se infiltraron en nuestras casas de fe. Yo le llamo iglesia a las casas de fe, le pueden llamar iglesias, congregaciones, como le quiera llamar cada uno. Se infiltraron en nuestras casas de fe nuevas ideas, nuevas entre comillas. Algunas inofensivas, quizás otras hasta inocentes, pero otras dañinas. Algunas tomadas del marketing multinivel, otras de las pirámides de management empresarial, otras de la psicología y otras de tendencia educativa. Todo lo que digo lo hago con pruebas, pero no puedo nombrar a nadie. Y en algún punto en todas estuve en algo, y también soy culpable y responsable. Sí, conozco, de lo que digo no lo inventé, no lo saqué de nadie, no hice un copy-paste de nadie, lo hago porque lo transité. De protagonista, de ejecutor, de espectador, de alguna manera siempre de todas estas estuve siendo partícipe de una manera u otra. Repito, no todo esto que estoy diciendo está mal, ni es malo de manera necesaria todo, pero deberíamos preguntarnos sobre cada técnica incorporada, cada método o cada idea, ¿eso realmente sumó a una iglesia cristocéntrica? ¿Eso que incorporé de algún lado de estas tendencias que nombré antes? Si no se las acuerdan, cuando vean la grabación, las van a volver a escuchar. Eso que incorporé de algún lado que no fue de la Biblia, ¿me ayudó a que el modelo que Dios está estableciendo sea más cristocéntrico? Si me ayudó, bienvenido, aplauso. Go ahead, dice en inglés. Siga adelante con eso. Si no, hay un replanteo, una auditoría que debería hacerme. Entonces, llegó el momento que deberíamos preguntarnos, sobre todo los que somos líderes, eso que cambiamos, lo que cambiamos, ¿fue por amor al cambio per se? Hay gente que le gusta tanto cambiar. Yo tengo a mi amada esposa que le encanta, por ejemplo, cambiar los muebles. Nunca sabes dónde va a quedar un mueble. Yo digo, un día, mientras no cambie algunas cuestiones del baño que tienen que quedar ahí sí o sí, el apóstol Víctor dice que le pasa lo mismo. Somos varios en esto. Cambia lo que sea. Aparte, ¿para qué le vas a decir? ¿Vieron que les preguntan a las esposas, ¿te gusta ahí? ¿Para qué le vas a decir que no si igual lo va a cambiar? Yo le digo, qué sé yo, sí, no sé. Ahora todo le digo que sí, total. Igual en algún momento lo va a cambiar igual, aunque le diga que no. Entonces, pero lo que cambié, ¿lo cambié por amor al cambio per se?
¿O ese cambio me produjo algo para el avance del reino y para ser más cristocéntricos? ¿O cambiamos, como dicen los adolescentes ahora, por ser pro o por ser más cool? ¿O realmente estamos seguros que ese ajuste es en vías de que el diseño de los cielos o el tabernáculo de los cielos se termine plasmando en la tierra? ¿Recuerdan que el año pasado hablamos del espíritu del anticristo? Que el anticristo no solo tenía que ver con personas, sino con un espíritu. Pregunto, todas las herramientas que estamos utilizando en nuestras casas de fe, en nuestras congregaciones, en los eventos que armamos, en nuestra iglesia ciudad, ¿nos conducen hacia una iglesia más y más cristocéntrica? ¿O son meros entretenimientos para mantener a la gente ocupada, siguiendo nuestros proyectos, o nuestros eventos, o nuestras reuniones, solamente para asegurarnos tener una multitud o tener el aplauso de la gente y no quedarnos solos? Si hay un miedo de cualquier líder, estar solo, no tener quien te siga. Pero Jesús no lo tenía. Por eso en Juan capítulo 6 dice que de repente se le fueron un montón, como 70 creo que se le fueron en un momento, y él se dio vuelta a los más íntimos y le dijo, ¿ustedes también se irán? Porque Jesús no tenía el síndrome de Saúl, que no podía vivir sin el aplauso de la gente. Él sabía quién era y lo que venía a realizar sobre la tierra. ¿Cuál era su llamado? ¿Lo sigan los 3 íntimos, lo sigan los 12 o lo sigan los 70? Mira, va a haber muchos momentos que te van a seguir 70, te pueden seguir 100, pero hay otros momentos que va a haber momentos de soledad. Y el avalo, la garantía que haces la voluntad de Dios no es cuánto te sigan, sino el testimonio interno del Espíritu Santo que te dice, estás en lo correcto. Muchas veces vas a ver muchos que te sigan y te apoyan, y adentro tuyo va a haber una sensación de insatisfacción que el Espíritu Santo le va a permitir para mostrarte que no es por ahí. Y otras veces vas a decir, bueno, el que quiere que me siga, y hasta quizás hasta tu esposa dude en seguirte, o tus hijos naturales. Sin embargo, cuando hay un testimonio interno, no estoy hablando de caprichos, no estoy hablando del alma, ojo, cuando hay un testimonio interno es que sabés, que sabés, que sabés. No me ha pasado muchas veces, debo admitir, pero este último tiempo a veces le he dicho a mi esposa, nunca estuve tan seguro de algo como de esto. Y no era porque eso estaba teniendo el gran resultado, sino que sabía, que sabía, que sabía que era por ahí. Y eso tenemos que alcanzar como líderes de esta estación y de este tiempo. Y eso le pasaba a la tribu de Isaacar, que discernían los tiempos, por ejemplo. Entonces, volviendo al apunte, porque me estoy yendo tanto del apunte que voy a terminar no dando todo lo que tengo preparado. Es hora de, vuelvo a repetir esta pregunta, ¿todas las herramientas que estamos utilizando nos conducen realmente hacia una iglesia más y más cristocéntrica? ¿O son menos entretenimientos para mantener a la gente ocupada, siguiendo nuestros proyectos y eventos o reuniones, solamente para asegurarnos que la multitud esté presente? Es hora de que como líderes nos hagamos todas estas preguntas y otras más para evaluar nuestras propias motivaciones. Es fácil criticar a mis miembros o a mis hijos espirituales, pero llegó la hora, líder, te lo digo como hermano, como amigo, como colega, es hora que nos miremos a nosotros mismos y nos corrijamos, y ese es uno de los objetivos de nuestra escuela. ¿Cuáles son los motores por los cuales llevamos adelante el ministerio? Ejemplo, hemos visto ministerios muy grandes establecidos alrededor de una sola persona, de la palabra de esa persona, de su forma de operar, del manejo que esa persona tuvo de los dones, porque era un gran profeta, o porque era alguien que sanaba a muchos enfermos o liberaba endemoniados. Parece casi todo depender de esa sola persona, sea mujer u hombre. Todo está enfocado en él o en ella, y todo surge alrededor de esa persona. Y esto también es un síndrome o parte del síndrome de Saúl. Todo empezaba y terminaba en él. Por eso cuando la gente empezó a aplaudir las victorias de David, no le gustó, porque quería que todo empezara y terminara en él. A diferencia del modelo davídico, miren la diferencia. A Saúl lo llamo síndrome Saúl, porque es algo disfuncional y enfermizo, lo que él operó, su forma de gobernar. En David lo llamo un patrón o un modelo,
que Hechos 15 lo llama el tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque él operó con una mentalidad de equipo. Él subió Sión en 2 Samuel capítulo 6 con un equipo que eran primero los deprimidos, endeudados en la cueva de Adulám, pero los transformó en los grandes y valientes de David. Él no subió solo, formó equipo. Lo mismo lo vemos en Josué cuando tienen que atravesar el Jordán. No fue él solo llevando el arca. Nunca es solo la cosa. Nunca fue el plan de Dios que fuera solo. Aun cuando lo vemos al gran Moisés y que en algunas cosas estaba medio solo, tenía un Aarón que era de compañía y de ayuda. Y así lo vemos en toda la Biblia, nunca que se trata de una sola persona, sino de un trabajo de equipo. Yo no estaría acá adelante si no trabajaría con un equipo que arduamente trabaja. Hay personas que ustedes no saben todo lo que se hace para la escuela. Hoy fue un día que varias personas estuvieron a full para que esto surja, para que esto sea llevado adelante. Nunca podemos pensar que a la cima vamos solos o que logramos establecer el reino solos. ¿Se acuerdan que el lunes pasado observamos algunas características de Saúl para luego poder estudiar su liderazgo? ¿Cómo era Saúl? Dice 1 Samuel, si lo tenés la diapositiva Samantha, capítulo 9, versículo 2, lo describe a Saúl como alguien joven y hermoso. No había otro más hermoso que él entre los hijos de Israel. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. ¿Qué quiere decir que sobrepasaba? Que era destacado, que destacaba, se destacaba y sobresalía. Pero miren cómo lo dice la Biblia amplificada. Cis tenía un hijo llamado Saúl, un hombre escogido y bien parecido, o sea, hermoso. Entre los hijos de Israel no había hombre más apuesto que él. De hombros arriba superaba en altura a cualquiera del pueblo. En la versión en inglés, para los que quieren subrayar, yo subrayaría donde dice hombre escogido y bien parecido. ¿Sí? Un hombre escogido y bien parecido. ¿Qué quiere decir yendo a los originales? Que Saúl era un selecto, elegido, destacado entre todo el pueblo. No era cualquiera, no era el último de la cola, era destacado. Esto podemos hacer un paralelismo de una edificación de la iglesia sobre personalidades, sobre hombres destacados, sobre hombres muy influyentes. No solo Saúl era influyente, sino que venía de un padre que era muy influyente, que era Cis, y la Biblia en la versión amplificada lo describe como un hombre poderoso, influyente y rico a su padre. Y luego ese es el versículo 1, que no lo vimos creo en la proyección, pero luego en el versículo 2 habla que Saúl también era destacado. En inglés se dice a choice young man. A choice young man viene a ser alguien selecto, elegido, destacado entre el pueblo. Esto tiene un directo paralelismo, si me lo permiten, con iglesias que fueron edificadas con líderes que tienen mucha influencia en el pueblo de Dios, que tienen un destaque especial. Sin embargo, no todos luego saben enfrentar a Goliat. Y ahora les voy a explicar por qué. Ahí está el versículo, gracias Samantha, donde habla del padre de Saúl. ¿Por qué digo esto? Que hay iglesias que fueron edificadas bajo un liderazgo al estilo Saúl, una figura destacada, una figura influyente, a veces con cierto poderío económico, porque Saúl venía de un padre muy adinerado. Esto le dio alguna forma, esto te da cierto nivel de poder, ¿sí? Sobre todo el dinero abre muchas puertas. Sin embargo, no siempre el tener dinero te va a habilitar para enfrentar a Goliat. ¿Por qué? Porque Goliat simboliza el ataque de la mente. Por eso David lo atacó a su cabeza. Le dio directo con sus piedritas, le dio directo a la cabeza a Goliat. Goliat simboliza el ataque de la mente, por eso David le dio directo en la cabeza. Una forma que vemos que hay un ataque en la mente es que Goliat menoscababa, menospreciando y subestimando al pueblo. Y con David hizo lo mismo. Eso es un ataque directo a la identidad. No todos los líderes poderosos que vimos, influyentes,
sobre los cuales se edificaron grandes ministerios alrededor de ellos, tienen edificada su seguridad, su autoestima, y después tambalearon en el camino, quedaron solos. Algunos sufrieron y sufren de burnout, que es el síndrome de que estás tan estresado y que todo empieza y termina por vos. Otros sufren del síndrome de Saúl porque no pueden soportar que la victoria o el éxito, la fructificación venga a través de otro, porque no tienen una mentalidad de equipo y de edificar a través de gracias. Entonces, cuando a otro le va bien, sienten que son intimidados ellos. Hoy estoy un poco duro, pero les doy la garantía y mi nombre que todo lo que digo lo vi. No lo inventé ni se lo escuché a otro. Lo vi por experiencia personal. He escuchado hasta en forma humorística hablar de que no se podía decirle a cierto líder que alguien estaba teniendo más éxito que él porque ese líder se iba a poner mal. Y se sabía que a cierto líder no se le podía contar eso. Estoy hablando de un líder de carne y hueso, no un líder de otra generación o que está en la Biblia, alguien que yo lo vi. Era un líder exitoso, que Dios lo usaba. Sin embargo, hay cosas que no podías contarle porque se iba a sentir intimidado. Ese no es un líder conforme al corazón de David, debería ajustar su corazón. Entonces, ¿por qué Goliat ataca a la mente? ¿Por qué es un ataque a la mente? Porque menoscaba, porque subestima. Pero David es tan seguro de sí mismo que lo tiene sin cuidado lo que diga Goliat o lo que diga cualquier enemigo, cualquier gigante. Hay gigantes que se te van a levantar a hablar en contra de cualquier cosa, porque le sucedió a Jesús en el desierto. ¿Cuál fue el ataque más grande que Jesús vivió en el desierto por Satanás? Dice que él le decía, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Los ataques más grandes van a venir en contra de tu identidad. ¿Por qué? Porque la identidad tiene que ver con la semejanza y la imagen de Dios. Es algo puro. No es casualidad que en el tiempo que estamos viviendo haya tanto ataque a la identidad. Uno quiere ser hombre, otro quiere ser mujer, ahora están los que quieren ser animales. Cualquier cosa menos ser lo que Dios te llamó a ser y lo que Dios te diseñó para ser. Escuchábamos un reel de alguien muy interesante que ni lo conocía y mi esposa me lo mostró. Y este reel decía algo que yo hace mucho tiempo vengo diciendo. Y este reel decía, dicen si va a venir la Tercera Guerra Mundial cuando no se dan cuenta que ya está entre nosotros, pero es más peligrosa que las armas de fuego. Es una guerra a la mente, a las identidades, es una guerra que viene en contra de la cultura, es una guerra que quiere matar a tu hijo, a tu nieto, a tu sobrino, usando redes, usando pensamientos en la escuela, usando un montón de cosas. Y esto lo vamos a desarrollar mejor cuando hablemos de cultura apostólica durante el año. Eso es peor que una guerra, porque a veces las guerras son lo más devastadoras que uno puede pensar, pero tienen un principio y un final. Esto es más sutil y empezó hace tanto tiempo y no nos dimos cuenta, y está instalado entre nosotros, y a veces se hizo parte de nosotros, esta manera de pensar que el mundo se infiltró en nuestras casas naturales y espirituales, y no nos dimos cuenta, y convivimos con eso como que fuera algo más. Mi padre espiritual, el doctor Ben, dice, a un amigo no puedes ir en contra de un amigo porque ya es tu amigo. Y cuando tu amigo se convirtió, cuando tu amigo que debería haber sido tu enemigo se convirtió en tu amigo, ¿qué quiero decir? Mediocridad, falta de excelencia, impureza, que te da lo mismo esto, que te da lo mismo aquello, se volvió parte de tu cultura y tu manera de pensar, te volviste amigo de eso, no vas a vencerlo, porque ya es tu amigo y no es tu enemigo. Tenemos que estar alerta. Por eso es tan importante una palabra pura, una palabra tajante, una palabra apostólica que te venga a abrir los ojos y no que venga a saciar tu necesidad o te venga a sobar el lomo y a decirte lo lindo, lo bello, lo grande que estás diciendo, que estás haciendo sobre la tierra. Para decirte, sigue adelante, está todo bien, no hay problema, ya un día cambiarás, ya un día vas a mejorar. La palabra apostólica viene a entrenar al hijo que tienes adentro y al Cristo, que el Cristo que tengas adentro es tan grande. Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y este último tiempo me he dado cuenta de esto. Hay cosas que antes nos dolían porque estábamos demasiado vivos y no estábamos muertos. Y me he dado cuenta que cuando alguien me dijo algo hiriente en este último tiempo, yo dije, no me tengo que enojar, porque no se lo dicen a este Cristian.
Se lo dicen al Cristian que yo ya lo considero muerto y que no le voy a dar trascendencia. Si yo me enojo, hago que ese Cristian resucite y no debe resucitar, porque en la cruz murió. Pero me estoy yendo para otro tema. ¿Qué pasaba con Goliat? Había una guerra de pactos. ¿Se acuerdan cuando lo enfrentó a Goliat? David y dijo, este incircunciso, ¿qué significa incircunciso? Alguien sin pacto, sin lealtad, sin compromiso, sin casamiento. Alguien sin pacto tiene que ver con relaciones sueltas. Hoy estoy, mañana no estoy, hoy te ayudo, mañana colaboro, pero no hay un compromiso, no hay una lealtad, no hay un pacto. Y David lo señaló y dijo, este incircunciso no puede intimidar al pueblo de Dios. Relaciones sueltas son relaciones sin orden. Como las mismas relaciones de la cueva de Adulán, que estaban sueltas las relaciones. Había depresivos, había endeudados, cada uno contaba su historia, cada uno contaba su problema. David podía haber hecho de la cueva de Adulán algo consistente en el tiempo y no salir nunca de la cueva de Adulán. ¿Por qué? Porque si yo soy David y les hablo y tengo sabiduría, me van a escuchar. Hoy me cuentan los problemas financieros, mañana me cuentan su depresión, mañana les sano interiormente, mañana le doy un consejo para el matrimonio. Y todos los días tengo una excusa diferente para mantenerlos atados a mí. Pero ¿qué pasa? Nunca salgo de la cueva de Adulán. Adulán tiene un tiempo. Tengo que ir a Hebrón. Hebrón es el lugar del pacto. Es un lugar donde se hicieron las alianzas. Pero no me puedo quedar siempre en Hebrón. Porque no puedo seguir siempre, ay, qué amigos que somos, qué hermanos que somos, qué padre e hijo espiritual que somos, cómo nos amamos, cómo tenemos fidelidad. Tengo que ir a Sion, porque ese es el lugar de la conquista. David no se conformaba con una instancia. ¿Qué tipo de casas de fe, qué tipo de célula, qué tipo de discipulado estás edificando? A veces nos conformamos solamente con un adulam. Hoy te sano, mañana te libero, mañana te prosperás. Nada de eso está mal y todo es necesario y tiene su momento. Pero hay que ir hacia algo más consistente. Hay que armar pactos. Hay que soltarse del pasado. Porque si no, nunca vas a conquistar en Sion. Es para reflexionar. Estamos viendo modelos diferentes. Modelo Saúl, modelo David. Entonces, ser incircunciso tenía que ver con gente sin pacto, gente suelta o en desorden. Diapositiva de 1 Samuel 17:36 dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. O sea, su siervo era David mismo. Y este filisteo, hablando de Goliat, será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. O sea, ha intimidado, ha provocado al ejército del Dios viviente. Ahí la tienen la diapositiva. Y miren qué tremendo que recién ahora lo descubro. Vamos a ir al final de la historia de Saúl. ¿Qué pasó? Algo que se conecta. 1 Samuel 31:4, cuando se describe cómo murieron Saúl y Jonatán. Dice de la siguiente manera, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos. ¿Quiénes eran los incircuncisos? Los filisteos, que no tenían pacto. Es muy fácil hablar de los circuncisos, de los incircuncisos, gente sin pacto, sin compromiso, los filisteos. Pero queridísimo Saúl, vos que se suponía que tenías que ser el pueblo de Dios y el rey sobre esa nación, no fuiste fiel al pacto. Es fácil señalar al pueblo que tenés enfrente o alrededor tuyo, que te viene a intimidar, aún con un gigante llamado Goliat, y decirle, no, estos incircuncisos. Estaba llegando la muerte y el final en esta guerra para Saúl, y Saúl se daba cuenta que venía el tiempo de la guerra. Entonces, ¿qué dice? Dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella. O sea, Saúl prefirió que lo mate su propio escudero, pero no que lo mate un incircunciso. Miren el nivel de orgullo que tenía este hombre. Pero vuelvo a decir, ellos eran circuncisos, no estaban circuncidados, sus prepucios no habían sido circuncidados, pero había algo peor.
el prepucio de Saúl no había sido circuncidado porque quería hacer la voluntad de él y no la voluntad de Dios que lo había puesto en ese lugar. Dice, y me traspasen y me escarnezcan. No quiero que ellos me traspasen, me escarnezcan. Mas el escudero no quería porque tenía gran temor. Imagínate que el rey, vos sos el escudero del rey y te dice, matame. Lo entiendo el escudero, no quería hacer eso. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Tomó su propia espada, la puso y se echó sobre ella. ¿Qué hizo? Se suicidó. Prefirió suicidarse antes que lo venciera un incircunciso. Pero la peor incircuncisión, la peor falta de pacto y de lealtad estaba dentro de Saúl, no afuera. ¿Para qué te le echás la culpa o la mirada a los de afuera, a los de otra nación, cuando el problema se te volvió tuyo? Es fácil señalar al pecador de la vuelta, al gobierno de izquierda, al gobierno de derecha. Es fácil señalar las circunstancias externas cuando esas cosas se volvieron tuyas, porque vos fallaste al pacto. Y ahí está la gravedad del asunto. Prefirió Saúl y Jonatán morir antes de quedar atrapados con los incircuncisos. Se pusieron a mirar la imprecisión del pueblo extranjero que no conocía a Dios, que no había sido llamado por Dios. Miraron la paja del ojo de los otros y perdieron de vista la propia viga en los ojos de ellos. Ellos sí eran el pueblo de Dios. Es más, Saúl era quien debía haber gobernado con sabiduría al pueblo de Dios. Y sin embargo, se movió según su propia conveniencia, comodidad, demagogia, en vez de plasmar los diseños y los deseos divinos en el pueblo. Pero vayamos al versículo clave que les dije que usé en la publicidad, que está en Hechos, capítulo 15, del 16 al 17, y ahí lo van a ver en la pantalla. Es una profecía que se relata en Hechos, pero que está en el libro de Amós 9:11. Y dice así, después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Y el 17 dice, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Me encanta a veces dar vuelta a los versículos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? Versículo 17. ¿Qué quiere Dios? Que el resto de los hombres busque al Señor. Y que aún los gentiles, que son gente sin pacto, que son gente que no fueron convocadas todavía, que no tuvieron todavía la oportunidad de la gracia, esos gentiles terminen invocando a Dios. ¿Cómo se puede lograr el objetivo del 17? Cuando se logra el 16. ¿Qué es el 16? Que sea restaurado el tabernáculo de David. Si el tabernáculo de David no es reedificado o no es restaurado, entonces no se reparan las ruinas, no se vuelve a levantar, entonces no podemos tener gente que busque a Dios, como realmente Dios quiere que lo busquen. ¿Qué quiere decir la palabra reedificar? Viene de oikodomeo, edificar una casa, erigir un edificio, fundar, establecer. Pero también quiere decir algo muy interesante: promover crecimiento en sabiduría, afecto, gracia, virtud, santidad, bendición en los cristianos, en los hijos de Dios. Crecer en sabiduría y en piedad. Todo eso quiere decir el oikodomeo, que habla de reedificar o de restaurar el tabernáculo de David. ¡Qué tremendo! Esta profecía va ligada a otra profecía famosa que habla de que nunca le va a faltar rey en el trono de David. Esa profecía de que nunca le va a faltar rey al trono de David está en Jeremías 33:17. En un momento muy particular de la historia de Dios, Jeremías profetiza en un tiempo crítico, porque Jerusalén estaba siendo amenazada por Babilonia. Babilonia es confusión, Babilonia es paganismo. La dinastía davídica parecía destinada a desaparecer. Sin embargo, Dios levanta un profeta llamado Jeremías y en el 33:17 dice, abrió su boca y dijo, así ha dicho Jehová, no faltará a David, varón, que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Esto es profético, desde el plano natural, pero también desde el plano espiritual, más que nada lo tenemos que ver. ¿Qué está queriendo decir acá el profeta? Está apuntando al reino del Mesías, está apuntando al reino de Cristo sobre la tierra, porque David nos trae esa imagen, nos trae ese prototipo del Evangelio de Cristo, del reino de Cristo y
de la función mesiánica. Hay una fidelidad y una esperanza divina. Pero volvamos antes de terminar, no me voy a demorar mucho más y voy a ir cerrando. No se preocupen. Aunque pensé que no llegaba al final, sí estoy llegando, poco a poco. Volvamos a pensar un poquito en Saúl para no convertirnos en él, o para cuidarnos y limpiarnos de cualquier tendencia que puede tener Saúl. ¿Sabes que Dios le dio oportunidad a Saúl? Le dio oportunidad al punto que dice en 1 Samuel 10, versículo 6, vamos primero desde el 5, creo que está la diapositiva desde el 5, dice que fue mudado en otro hombre. Dice así el versículo 5. Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, de los incircuncisos, de los que no tienen pacto, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Estas son palabras que se les da, que la recibe Saúl. Versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. ¿Sobre quién? Sobre Saúl. Con poder. Y profetizarás con ellos. Y serás mudado en otro hombre. O sea, Dios operó una obra muy especial en Saúl. Sin embargo, él la despreció, no la estimó. O sea, Dios le dio oportunidad a este hombre. 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. ¿Fue usado por Dios Saúl? Por supuesto. Sin embargo, su mente le jugó una mala pasada y sobre todo su corazón. A tal punto que a pesar de haber sido mudado en otro hombre y a pesar de haber sido usado, profetizó, hizo señales, lo que le viniera a la mano se iba a cumplir y se iba a desarrollar, Dios lo usó. Sin embargo, dice que un día hasta tuvo influencias demoníacas y tuvo que esperar que David, siendo un niño, le tocara el arpa para mitigar, para aliviar la influencia demoníaca. Ojo, no se trata solo de que digas, Dios me usó en esto, Dios me usó aquello, sané a este enfermo, liberé a este. ¿Cuál es la motivación de tu corazón? ¿Dónde están centrados tus pensamientos? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo estás edificando tu vida, tu ministerio, tu llamado, tu iglesia? Es tremendo. Saúl había sido mudado en otro hombre. Luego el versículo 8 continúa y dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días, algo que le costaba a Saúl esperar. Ya lo hablamos en la clase pasada. Su carácter era inconsistente, apresurado, ansioso, y no esperó al profeta. No podemos tener líderes inconsistentes. Hoy estoy, mañana no estoy, hoy lo hago, mañana lo hago. Hoy siento de hacerlo, mañana dejo de sentirlo. La Biblia no habla así. Lo que tenés que hacer, lo tenés que hacer. Lo que tenés que obedecer, lo tenés que obedecer. Te lo dijo tu Padre Espiritual, es palabra santa. No es que hoy quiero, mañana no quiero, hoy siento, hoy me siento guiado, mañana no me siento guiado. Eso es alma. Eso es la seducción de tu alma, tu comodidad, tu mente, tu sentimiento. No es el obrar del Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, no por el sentir del momento. Espera 7 días, Saúl, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Eres rey, pero yo te voy a enseñar lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Ocurrió lo que había sido profetizado. Fue mudado en otro hombre. Ahí tenemos varios versículos, pero no los podemos leer todos. Y vamos a ir hacia más adelante a los últimos 2 versículos que están en 1 Samuel capítulo 13. Y con esto quiero cerrar. Hay mucho más que podríamos decir, pero hay algo que descubrí hoy y, no sé, me apasionó haberlo descubierto, ¿no? Por ahí a ustedes les parece una pequeñez. Yo estoy apasionado y sentí, me hice el día, como así dicen. Me alegró mi corazón de maestro. Y es esto que les voy a compartir hacia el final. Repito, nunca es para criticar a nadie, ni piensen en nadie, sino piensen que estamos siendo, por gracia divina, llevados a un modelo más excelente de hacer iglesia, de ser
y de hacer iglesia. De ser, porque nosotros somos la iglesia, y de llevar adelante el plan divino, el diseño de lo alto acá en la tierra. Dice 1 Samuel 13:13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Los pongo en contexto, ya lo hablamos el lunes pasado. ¿Qué había pasado? Saúl no quiso esperar al profeta, se apresuró, hizo locamente. En otras versiones, oyendo la etimología, hacer locamente es hacer con necedad, con estupidez. Hizo estupidez el rey. Locamente has hecho, le dijo el profeta a Saúl. ¿Recuerdan que le dijo antes, unos versículos anteriores, espera, y yo te voy diciendo lo que tenías que hacer? Y acá se había mandado una macana. Había ocupado un lugar de profeta que nadie le llamó a ocupar cuando él era rey. Porque hasta ese momento eran oficios separados. No guardaste el mandamiento de Jehová que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea, si no hubieras hecho esto, Dios hubiera confirmado tu reino y tu linaje. Lo que le está diciendo que ahora iba a ser cortado su linaje, no podía continuar con el linaje de Saúl y que él se escogió a alguien conforme al corazón de David. Él se escogió algo conforme al corazón de Dios que era David. ¿Sí? Esto lo conocemos todos. Fue desechado, fue corrido, fue puesto de costado por seguir su propio corazón, su propio afán, su propia comunidad, sus propias cuestiones y no seguir el propósito de Dios. Pero vamos a saltear algunos versículos, y ustedes lo pueden leer los capítulos enteros, pero no nos da el tiempo. Y ahora sí vamos a ir al versículo último, que es el versículo 22. Y se los voy a explicar para ir un poco más rápido. Dice de la siguiente manera, y esto es lo que descubrí. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Les voy a dar el contexto porque no quiero leer todo, pero si ustedes van en los versículos anteriores, había acontecido que en el versículo 14 se habla que Dios había buscado un varón conforme a su corazón, iba a buscar un varón conforme a su corazón que era David. Se levantó Samuel en el 15, fue a Gilgal, y Saúl contó la gente que se hallaba con él y los que estaban de su lado. En el versículo 16 dice que Saúl y su hijo y el pueblo que estaban con ellos se quedaron en Gabal y Benjamín, pero los filisteos acamparon en Mixmas. En el 17 dice que salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones y marchaban por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Después hubo otro escuadrón en el 18 y en el 19, toda la tierra de Israel empezó a haber un problema en la tierra de Israel. Y el problema era que no se hallaban herreros. Los herreros trabajan con las lanzas, trabajaban con las espadas. Llegó un momento que no se halló herrero en Israel. Y acá explica el 19 por qué. Dice, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Han hecho una trampa los filisteos, que no haya herreros, provocaron algo para que no haya herreros en el pueblo de Israel. Y el 20 dice, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar, cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. ¿Qué pasaba? Como no había herrero en Israel, tenían que descender a pedir ayuda de que se afilen las espadas en los filisteos. Qué tremendo que como hombres y mujeres de Dios no tengamos palabra suficiente para educar a nuestras congregaciones, a nuestros hijos espirituales, y tengamos que acudir a sectores incircuncisos, se llame como se llame, no quiero nombrar nada, pero campos que nombré antes, el multinivel, psicología, herramientas y tácticas del mundo, de la cultura del mundo, estrategias, trends, que son nuevas tendencias, esto, aquello, acudir a lugares, mezclas, porque hay cosas que algunos tienen algo de Dios, algo que sacado en la base, pero distorsionado, porque vos te quedaste sin la posibilidad de afilar tu espada. ¿Qué es la espada? La palabra. Y tuviste que buscar herreros en otros lados.
Pero hay algo aún peor que acontece acá, y acá está una de las razones por qué esto aconteció. Y acá el secreto está en el versículo 22, que lo vamos a volver a publicar. Y acá está lo que me gustó descubrir. Dice el versículo 22 que no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo. Claro, la tenían todos sin filo, no estaban hábiles, no estaban equipados, no había un equipo de ministerio, no había un equipo de hombres de Dios afilados, entrenados, equipados. Tenían que depender solamente de sus líderes, de Saúl y de Jonatán. Dios nos libre, Dios nos guarde, que solamente edifiquemos todos enfocados y dependiendo de una figura, de dos o de cierto grupo selecto. Porque eso es todo lo contrario a lo que habla Efesios 4, 11 y 12, que dice que los 5 ministerios no fueron puestos para que todos los honremos y los veneremos y dependamos de los 5 ministerios, no, al revés. Ellos fueron puestos para equipar al cuerpo de Cristo. Y detalladamente me tomé 1 mes y medio el año pasado de explicar cada uno de ellos. Es al revés. Ellos fueron puestos para servir al cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo sea entrenado y no nos falte ninguna espada. Mira, algunos hombres con buena actitud a veces me dicen, Cristian, ¿por qué no enseñás a líderes, a pastores solamente? Yo digo, siempre hay que dar la oportunidad a todos, porque dentro de alguien muy sencillo, con corazón de niño, puede estar escondido un David. Y si bien tenemos diferentes modalidades en nuestra escuela apostólica, las escuelas, nunca cierro la puerta a uno porque tiene nunca abro la puerta a uno porque tiene un título o porque tiene mucha gente y le cierro a otro que recién empezó, porque nunca se sabe dónde está escondido el David. Y no quiero una generación que confíe en Saúl y en Jonatán, donde solo ellos tienen la espada bien afilada y el resto, porque cuando vayas al campo o a tu reino, vos vas a necesitar la espada bien afilada. Porque aquellos que están siendo eruditos en la ciencia, pues son buenos médicos, yo no voy a ir al contexto de los médicos. Aquellos que son buenos deportistas o aquellos que se dedican al arte, a las bellas artes, yo no me dedico a eso. Y tu espada tiene que estar afilada para ir vos. Si estás dedicado al mundo de los negocios y a la economía y sos alguien muy fuerte haciendo negocios que yo no hago, tenés que ir vos, no yo. Y tenés que tener la espada afilada. Y no vas a poder decir, esperá que busco a Saúl, esperá que busco a David. No había herreros. Sin embargo, David entrena a todos, David equipa a todos, David prepara un equipo para ir a la fortaleza de Sión. No se sube a la cima solo, se sube con un equipo, se sube con formación, se sube con un corazón paternal, porque el corazón paternal entrena hijos y no van ellos solos para que todo sea venerado ellos mismos, porque después terminan mal ese tipo de ministerios o ese tipo de liderazgo. Así terminó Saúl y Jonatán, prefiriendo no ser derrotado y decir, me derrotaron los filisteos, prefiero derrotarme a mí mismo. No hay peor enemigo que el que vos no capturaste y no venciste de vos mismo adentro tuyo. Ese es peor que Goliat y ese es peor que los filisteos. Me miren medio duro, los amo igual y espero que ustedes me sigan amando. No los amo igual, los amo más. Espero que ustedes me amen aún más después de esta clase un poco dura, pero para algo la hemos recibido y para algo estamos aquí presentes. Amén. Gracias a todos, sur, norte, este, de todos los lugares donde están. Es un privilegio tenerlos y nos vemos el lunes que viene. Hablé demasiado. Muy bendecidos a todos. Los amo.